Quiero comenzar con esta pregunta y quiero que medites un momento ahí. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo? La misma palabra nos muestra que no hay nada imposible para Él. Pero me llama mucho la atención cómo Pablo es insistente, sobre todo en Romanos 12:2, y dice: no se amolden, cambien su manera de pensar y entonces estará cambiando su manera de vivir. Entonces, básicamente los límites que vivimos son nuestros propios conceptos. ¿Qué conceptos al día de hoy te están estorbando? Por ejemplo, a lo mejor de niño tú creciste que la gente de alguna enfermedad tiene que morir. Ese es un concepto limitante. ¿Por qué es un concepto limitante? Porque Jesús en la cruz se llevó tus enfermedades. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio y comienzas a conocer todo esto y crees en Él, lo único que sucede es que tus conceptos comienzan a ser transformados. Porque hay conceptos pequeños, muchas veces ni siquiera bíblicos, que nos están estorbando a disfrutar la clase de vida de Dios. Por ejemplo, ¿recuerdas esa historia? David está frente a Goliat y todo Israel estaba atemorizado y asustado y decían el gigante, pero David jamás lo llamó gigante. David dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a retar al ejército del Dios vivo? ¿Quién es? Mientras el pueblo de Israel veía a ese gigante como algo invencible, David volteaba y veía la grandeza de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Voltea y hazle esta pregunta al que está a tu lado. Dile: ¿habrá algo imposible? La respuesta es no. Pero quiere decir que nuestra mente necesita estarse renovando. Yo no puedo sostener mi vida ni siquiera con la revelación que escuché hace 10 años, porque Dios te lleva más profundo. Porque se habla de una relación, de una intimidad con Él. La misma palabra dice: la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a vivir por fe. Pero ese versículo no está escrito en pasado, está escrito en un presente. Yo necesito escuchar lo que Dios está hablando a mi vida hoy. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios te está hablando. Porque Él nos habla. Por ejemplo, poniendo este ejemplo, hay gente que sigue creyendo que Dios no le habla y que no puede escucharle. Si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, lo único que esto es para ti: Dios te habla y tú puedes escuchar su voz. Entonces es importante quitar los conceptos que nos limitan. ¿Cómo es que la gente dice tener al Creador del universo viviendo dentro de ellos? La mente de Cristo pensando en ellos y el Espíritu de Dios influyendo al mundo a su alrededor, y siguen pensando pequeño. Te voy a decir esto: no tenemos permiso de vivir con mentes limitadas. Dile al que está a tu lado: no tienes permiso de esto. Porque un concepto pequeño es lo que te está limitando. ¿Te acuerdas en esa ocasión donde Pedro pudo andar sobre las aguas? A mí me encanta predicar esto, porque es el único que puede dar testimonio que anduvo volando ahí con Jesús un rato. Todos los demás se quedaron dentro del bote, pero él decidió salir del bote. ¿Qué le hizo pensar a Pedro que podía hacer esto? Porque le creyó a Jesús. En el momento que él quiso entender cómo era la mecánica y la física que estaba sucediendo ahí, ¿qué comenzó a suceder? Se empezó a hundir. Dios no te ha llamado a entenderlo, Dios te llama a creerle. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 6. Fíjate lo que dice: pero sin fe es imposible agradar, ¿qué? A Dios. Ahora, vete un poquito antes al 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿a Dios primero se le entiende o se le cree? Se le cree. Cuando tú quieres tratar de entender a Dios, es como si quisieras que su manera de pensar se amoldara a tu pensamiento.
Por ejemplo, en la tierra existen los no hay, el no puedo, hay tanta imposibilidad, pero tú y yo no dependemos de lo que esté sucediendo en el primer cielo, tú y yo dependemos de lo que ya Jesucristo ganó. Y estás colocado en estas alturas. Entonces necesitas renovar tu manera de pensar. Conceptos pequeños te limitan. Te lo voy a poner de esta manera. Posiblemente Dios te está llamando a emprender un negocio. Y a lo mejor en el pasado tú has fracasado. ¿Cómo has enfrentado el fracaso, por ejemplo? En el reino vivimos por fe, pero en el mundo se vive a través del miedo. Y el miedo es como esta fe torcida que produce una realidad que no quieres, sin embargo está. Primera de Juan 4 dice que el miedo trae en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando el miedo está operando en mi vida, eso se vuelve un factor limitante. Porque el miedo paraliza. ¿Cuántos fracasos del pasado han estado forjando tu manera de pensar hoy? Es importante cómo enfrentas la derrota, porque la derrota puede darte fe para una vida de fracasos. Si yo fracasé en un negocio, ¿significa que eso me convierte en un fracasado? No. Pero sí es importante cómo yo me veo a partir de eso. Cuando tú volteas a ver a Jesús y te das cuenta que Él es el que transfiere a tu vida esta identidad, tú te das cuenta que no hay nada que tú puedas hacer que pueda alterar esto que por herencia Él ya te entregó. Pero Hebreos es muy claro y dice, pon tu mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces es importante cómo yo estoy enfrentando esos momentos que a lo mejor no salieron como esperaba, pero no significa que porque no salieron como esperaba, ese es mi estado. Porque Dios te ha llamado a victoria. Y toda la alabanza se trató de recordarte que hoy la victoria te corresponde. Si tú te centras en el miedo va a estar produciendo cosas. Hay gente, por ejemplo, que nos ha tocado conocer que de repente a lo mejor vivió un asalto y luego ya cuando sale a la calle, ¿de qué tiene miedo? ¿De que lo vuelvan a asaltar? Porque esa experiencia formó una manera de pensar. Lo que Dios nos llama es que eso que vivimos, yo necesito soltarlo porque trata de formar una realidad en mi vida que no me corresponde. Dios ha dicho que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, ¿de qué te vas a estar nutriendo? Porque el miedo produce una realidad, pero no es la boca de Dios la que habla estas cosas. Pero la fe te permite vivir esta vida a la cual fuiste incluido. Desecha el miedo. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Hay una historia, hace unas semanas que prediqué, puse este ejemplo de los hermanos Wright, si ustedes han escuchado esa historia. Ellos, por ejemplo, fueron los pioneros en hacer que el primer vuelo tripulado tuviera éxito. Ahora, si tú conoces su historia, ellos no tenían dinero, porque hubo mucha del proyecto. La gente no creía en ellos, como decir los medios, porque hubo mucha gente que fue inspirada por su historia y se unió, literal, con recursos y tiempo. Pero ellos, por ejemplo, algo que muchas veces no se menciona es que antes de lograr este vuelo, fracasaron 5 veces. 5 veces. Intentaban que despegara y ¿qué creen que pasaba? Se caía. Pero ellos no permitieron que ese momento, esa cosa minúscula en el cronos, afectara el sueño para el cual fueron llamados. No sé si me estoy explicando. ¿Cuántas veces algo momentáneo te quiere afectar todo ese futuro glorioso que Dios tiene para ti? La misma palabra dice que la tribulación es leve, es momentánea y ¿cómo es? Pasajera, va a pasar.
Pero yo necesito seguir poniendo mi mirada en aquel que tiene la capacidad de transformar lo imposible en posible. A lo mejor acabas de recibir un diagnóstico médico, a lo mejor acabas de recibir una noticia del banco, a lo mejor acabas de recibir un montón de cosas que van contrarios a lo que Dios ha hablado. Sin embargo, la verdad no está en lo que la sociedad determina, está en lo que Jesucristo ganó. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a tu situación? ¿Qué dice Dios al momento que estás viviendo? Porque eso que estás pasando es leve, es momentáneo y es pasajero. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de aquí creen que Dios es capaz de guiarte a una vida de victoria? Porque hay un desafío al que muchas veces el pueblo de Dios se enfrenta, y es que la gente a veces confía más en ser engañado por el diablo, en que el Espíritu Santo los guíe. Esto no puede ser así. Porque el Espíritu Santo está contigo y dice que Él viene a guiarte a toda verdad y a toda justicia. Y Él tiene una solución a tu vida para cada momento del día. Diego hace unas semanas decía, si tú crees que Dios solo está en estas 4 paredes, ese va a ser un concepto que te va a limitar. Pero si tú crees que Dios está contigo en el trabajo, si tú crees que está contigo con tus hijos, si crees que está contigo en la calle, algo glorioso va a suceder en esos lugares. ¿Qué estás creyendo hoy? Porque yo puedo decidir abrazar un concepto que me limita, o puedo decidir renovar mi mente y abrazar el pensamiento de Dios. Isaías 55 marcaba y decía, el pensamiento del hombre es más pequeño, estoy parafraseando, pero dice, los pensamientos de Dios son más altos. Y hay gente que se ha quedado en decir, no, es que Dios piensa acá, yo jamás puedo pensar como Él. Y la obra de Jesús te ha calificado para que hoy tú puedas pensar como Él. Literalmente recibiste un trasplante de mente y hoy la mente de Cristo está fluyendo dentro de ti. ¿Qué piensa Dios de tu situación? Vuelvo a hacerte esta pregunta, ¿habrá algo imposible para Él? Entonces, si tú estás pasando frente a esta situación de deudas, la pregunta es, ¿qué está pensando Dios frente a esta situación? Porque si tú quieres resolverlo en base a tu carnalidad, siempre vas a ver límites. Siempre, porque el esfuerzo humano tiene un tope. Pero para Dios no hay límites. ¿Qué vas a decidir abrazar? ¿Qué vas a decidir abrazar? Conceptos son importantes. Quiero que vayas, por favor, a Génesis. Acompáñame allá. Y Dios en una época le dio una indicación muy loca a un hombre llamado Noé. Ahora quiero ponerte el antecedente de por qué fue tan loco lo que Dios le dijo a Noé, o sea, algo que rompía con sus estructuras presentes. Fíjate, en Génesis 2, vamos a leer en el versículo 5, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz ¿de qué? De la tierra. Hasta este momento no había llovido. Para ti es bien normal la lluvia, ¿sí o no? ¿Cuántos ya quieren que llueva en Guadalajara? Oye, yo ayer venía por López Mateos y veía así, literal, se veía como si estuviera cayendo una tromba. Llegó, era una nube y 2 gotitas nada más. Pero ya ven en esos tiempos que van a quitar el calor, ¿verdad? ¿Cómo ha estado el calor aquí? Sabroso, hay que disfrutar también esa parte, ¿no? Pero fíjate, no había llovido. Ahora, vete por favor a Hebreos. Yo nada más voy a tocar esta cita. Tú, si quieres leer toda la historia de Noé, ponerte a leer Génesis. Pero en Hebreos 11, fíjate cómo fue la indicación. Vete al versículo 7.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cosas que qué? Aún no se veían. ¿Y la fe qué es? Ponle algo ahí y regrésate al 11:1 de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. En otras palabras, esta realidad no se percibe con tu vista, esta realidad se percibe con fe. Fíjense, en el 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene ¿por qué? Por la fe. Ahora, ¿por qué te decía que era algo tan loco? No había llovido. Sin embargo, Dios le dijo a Noé, viene un diluvio. Imagínate, Noé predicó lo mismo durante 100 años. A Noé se le conoció como pregonero de justicia. Porque él comenzó a decir, la salvación es por la fe en Jesús, aunque comenzaba a nombrar que solamente por la fe en Jesús, por medio de ser justo. Tú al cielo vamos porque eres justo. ¿Quién es 100% justo aquí? Tú dices, ay, ya no sé si la levanto, no la levanto, ¿qué haré? ¿Será verdad? Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, no eres justo por lo que haces, eres justo porque has creído en Él. Y eso es lo que nos da el acceso. Entonces, imagínate Noé, ya los tenía a lo mejor hasta aburridos, porque durante 100 años, imagínate, iban y oían la misma predicación. Tú aquí no te aburres, ¿verdad? Pero siempre oía la misma predicación. 100 años, el mismo discurso. Pero Dios le estaba diciendo, viene un diluvio, advierte. ¿Y sabes qué hizo la gente? No creyó que esa fuera la voz de Dios. No porque no haya sucedido antes, no significa que no es Dios. Por eso yo te hice esta pregunta, ¿cuántos están dispuestos a que el Espíritu Santo guíe sus pasos? A lo mejor Dios estableció sanidad a tu cuerpo de cierta manera hace unos años, pero posiblemente su manera de operar es diferente hoy. A lo mejor lo va a hacer diferente. Un día Jesús sanó a un ciego untándole lodo en los ojos, pero no siempre sanó a los ciegos de esa manera. Todo estaba en que el Espíritu Santo Dios trajo. ¿Qué dice Dios a tu situación? Dios trajo una respuesta y le dijo, Noé, construye un arca. A lo mejor hay cosas que Dios te está indicando, pero porque no lo has experimentado, muchas veces lo haces a un lado y posiblemente Dios te está hablando. A veces Dios comienza a sensibilizarte a su voz, como ese pensamiento que viene cuando estás acostado y viene, apaga la lumbre. O la luz del carro quedó encendida. Dices, ay, ya me estoy volviendo loco y estoy escuchando cosas. No, Dios está hablando a tu vida. Mejor ve y revisa. Vete a Hebreos capítulo 11, versículo 30. Aparece la historia de otro hombre que decidió creerle a Dios, no entenderlo, pero decidió creerle. Y te voy a parafrasear la historia de Josué. Tú puedes leer Josué a partir del capítulo 6. Y entonces viene esta toma de esta primera ciudad llamada Jericó. Una ciudad amurallada que era impenetrable, ningún ejército más usada, y les dijo, pero Dios les da una indicación, una estrategia de guerra jamás usada, y les dijo, van a rodear la ciudad durante estos 7 días en silencio, pero el 7º día darán otras 7 vueltas, harán sonar las trompetas y las murallas caerán. Tú te puedes preguntar, ¿cómo es que con solamente un grito las murallas se hayan caído? Es que no estaba en el grito, estaba en la obediencia, estaba en la fe. Dios no nos llamó a entenderlo. Dios te dice que le creas. Créele a Él. Tal vez va a romper con tus estructuras, con tus esquemas, con lo que aprendiste en la escuela. Pero fe te permite disfrutar lo que Dios ha establecido para contigo.
Y fíjate cómo dice aquí, en el 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, ¿qué? 7 días, una indicación tan sencilla. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? A lo mejor la indicación que Dios ha estado soltando a tu vida para desatar algo en tus finanzas tiene que ver con perdonar a esa persona que te lastimó. Y el no accionar a esa indicación es lo que te está limitando. Créele a Él. ¿Qué dice Dios que hagas? A lo mejor estás lidiando con una situación con tus hijos, no sabes qué hacer, ya trataste de ir a todos los cursos habidos y por haber y no cambia nada. Pues es que no está en tu esfuerzo. ¿Qué consejo Dios va a inspirar a tu vida que va a producir la realidad del cielo en tu familia? Pasa tiempo con Él. Intimidad va a producir revelación. Y puedes decidir vivir una vida con este título hermoso de ser hijo de Dios, pero vivir igual que cualquiera que no le conoce, o decidir vivir una vida dependiente de su dirección. Porque Dios tiene respuestas para cada momento de tu vida. Hace unas semanas un chico aquí daba este testimonio, como tenía batallando varias semanas con su carro. No le encontraban, 3 mecánicos diferentes habían revisado su carro, su economía se estaba afectando, sus tiempos de traslado para trabajar, para hacer labores se estaban afectando. Y dice que tomó esta decisión, me voy a poner a orar. Y que le dijo, Espíritu Santo, revélame qué le está pasando a mi carro. Entonces el Espíritu Santo le dijo el nombre de la pieza, él no es mecánico. Entonces va con el mecánico y le dice, revisa esto. Y el mecánico le dice, no, eso no puede ser, no puede ser. Y entonces el insistente le decía, por favor, revísalo. Si no es, no te preocupes, yo voy a pagar tu servicio. Entonces cuando el mecánico revisa, ¿qué creen? Pues sí era. Ahí estaba el problema. Porque Dios habla a tu vida para cada área y momento específico. Si tú crees que Él va contigo cuando sales de aquí, cosas gloriosas van a estar sucediendo. Si tú crees que Él está contigo cuando haces aún la comida para con tus hijos, esa comida no va a saber igual, va a saber muy rica. Si tú crees que Él está contigo en medio de una negociación con un proveedor, con un cliente, sus palabras van a ser esa palabra de sabiduría que va a producir que hagan negocios contigo. Dios está contigo para guiarte. ¿Qué conceptos limitantes necesitas soltar? Josué recibió una estrategia de guerra que ningún ejército había usado. Noé construyó un arca cuando nadie conocía ni siquiera lo que era un barco. Pero no tenemos permiso de vivir con mentes limitadas porque literalmente Dios es el Padre de todo invento y Él quiere inspirar tu vida, respuestas que bendigan a esta generación. ¿Puedes creer que Dios quiere hablarte y darte hasta inspirar invención y creatividad sobre ti? Hubo un chico llamado Bezalel. Cuando Dios le dio los planos a Moisés del tabernáculo, había cosas que no se habían construido. Y dice que el Espíritu Santo llenó a Bezalel y creatividad comenzó a fluir de sus manos. Hizo diseños tan hermosos como lo que hoy vemos en una menora o esto. Pero el Espíritu Santo comenzó a guiar sus manos para la creatividad. ¿Qué es lo que Dios, más bien, qué vas a decidir creer que Él puede hacer? Porque tus propios conceptos son los que te limitan. Quiero que vayamos acompáñame a Jueces capítulo 6, por favor. Y voy a leer desde el versículo 11. Y empieza a narrar la historia de Gedeón. Si tú te acuerdas quién era Gedeón,
Gedeón era un chico que era miedoso, eso era lo que consideraba de él. Dios toca su vida, se transforma, lo llama a liderar para que liberte al pueblo de Israel de Madián. Y entonces con solo 300 hombres experimenta una victoria, pero fíjate la indicación que Dios le da en el 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Ahora, tú puedes leer desde ahí, pero ahora bríncate al versículo 15 del capítulo 7. Ese fue el comienzo de la historia y este es el desenlace cuando van ya a la batalla contra los madianitas. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí y hagan como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas. ¿Y qué hicieron con los cántaros? ¿Qué hicieron con los cántaros? Los quebraron. Y dice en el 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová, ¿y de quién más? Y de Gedeón. Si tú sigues leyendo, literal sus enemigos comenzaron a huir. Eran solo 300 hombres contra un ejército muy grande, pero Dios les estaba dando la victoria. Ahora, quiero enseñarte algo que Dios me estaba hablando. Esos cántaros, en la cultura de aquella época, representaban vejez. Esto representaban algo viejo. Y entonces, ¿qué hizo Gedeón y los 300? ¿Qué hizo con los cántaros? Los quebraron. Porque para lo nuevo que Dios te está metiendo, no puedes caminar con lo viejo. Hay conceptos que hoy te pueden estar limitando, que impiden que estés tomando lo nuevo. Oye, hace 50 años, ¿podías pensar que podíamos traer un dispositivo y comunicarnos con esto en videollamada a otro lugar? Yo no tengo 50, pero los que tienen 50 ayúdenme. ¿Lo llegaste a pensar? No. Sin embargo, hoy está sucediendo, ¿sí o no? Ese concepto podría estar limitando. Y a lo mejor hay gente que se está resistiendo a ciertos cambios. Es más, ¿cuántos años? La misma iglesia decía que la televisión era la caja del diablo. ¿Y qué fue lo único que sucedió? Que ese concepto limitado impidió que la iglesia tomara posesión y comunicara la verdad a través de las series, de las películas, porque decidieron creer un concepto erróneo, cuando Dios inspiró la creación de esa televisión. Dios ha estado detrás de todo eso. Y si los hijos de Dios no están atentos, entonces va a estar buscando a quien esté atento. Dile al que está al lado, eso no me va a pasar a mí. ¿Vale? Pero los cántaros se quebraron. Ahora, había una tea, una antorcha, imagina una antorcha. El fuego representa al Espíritu Santo. Por eso es que en intimidad con Él, Él hace que las estructuras que te están estorbando se rompan. Se rompan. ¿Qué conceptos te estaban limitando? No puedes caminar hacia lo nuevo con una mentalidad escasa. Necesitas ensanchar tu manera de pensar. Los cántaros se quebraron, lo viejo necesita ser quebrado. Pero necesitas identificar qué conceptos te están limitando. A lo mejor un concepto es el tiempo no me alcanza. A lo mejor un concepto es me voy a quedar sin dinero.
A lo mejor un concepto es: la situación está muy difícil. No sé cuál sea el concepto que te ha estado limitando, pero urge que se quebre. Porque el Espíritu Santo suelta indicaciones. Por eso el fuego lo representa, que van a traer libertad y victoria a cada momento de tu vida. Tal vez la indicación rompe tus propias ideas, rompe con los esquemas que un día aprendiste. Pablo dijo: yo tomo por basura todo, y vaya que era un hombre preparado, era muy inteligente, pero entendió que su inteligencia natural no alcanzaba para disfrutar de lo que Dios quería. Entonces dijo: me voy a vaciar y voy a dejar que tú me llenes. Abrazó una inteligencia más alta. Dijo: no voy a permitir que estos conceptos me limiten, porque si Dios lo está haciendo, yo me voy a meter en su mover. Uno de los avivamientos, no tengo la fecha aquí, pero que sucedieron en Estados Unidos muy fuertes. ¿Te acuerdas la ciudad, cielo? No. Sucedió algo, eran muchos de ellos jóvenes y estaba habiendo un mover del Espíritu impresionante en ese lugar. Entonces invitaron ministros de Europa. Entonces vinieron y comenzaron a ver lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces los invitaron a ministrar, a que ellos ministraran. Y entonces ellos mismos dijeron: esto que yo estoy viendo yo no lo había visto, y no quiero que mis estructuras apaguen el mover. Mejor vamos a disfrutar. ¿Y qué sucedió? Dejaron que sus estructuras no los limitaran y permitieron que el fluir de Dios se moviera. No porque no fue antes, no significa que Dios no está moviéndose. Imagínate, para la generación de Noé, no habían visto llover, pero no significaba que esa lluvia no proveniera de Él. Quiero cerrar con Isaías. Tal vez hay un cántaro ahí que necesita romperse. Tal vez hay un concepto que te ha estado limitando. Fíjate lo que dice Isaías, vete al capítulo 42. Y voy a leer en el versículo 9. Fíjate, dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Y esto conmigo: cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias, dice Dios. En el 10 dice: canten a Jehová un nuevo ¿qué? Cántico. Ahora di esto conmigo: un nuevo cántico. Quiere decir que para esta temporada que Dios puede estar moviendo algo nuevo, yo necesito una nueva forma de pensar. Cambia tu manera de pensar y entonces cambia tu manera de vivir. A lo mejor puedes estar diciendo: no, yo no creo que alguien pueda ser sanado de esta enfermedad. O puedes decidir: yo creo que para Dios no hay nada imposible. Se necesita exactamente lo mismo. Solamente en qué vas a decidir aplicar tu corazón. Porque ¿habrá algo imposible para Dios? Dios tiene la capacidad de restaurar a tu familia. Dios tiene la capacidad de llevar a tus negocios a niveles impresionantes. Dios tiene la capacidad de traer sanidad a tu vida, a tu cuerpo. Sí. ¿Qué voy a decidir creer? ¿Habrá algo imposible para Él? Entonces dile: Dios, cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar. Fíjate, Marcos, nada más lo voy a mencionar ya. Marcos 1:15 dice: Jesús comenzó y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed ¿en qué? En el evangelio. Te hemos explicado que la palabra arrepentir viene de metanoia, que significa pensar diferente, cambiar de dirección. ¿Y vas a la izquierda? No, es para la derecha. Aunque en mi experiencia yo haya aprendido algo diferente. Por ejemplo, te hemos platicado, una de las cosas que nos limitaban era literal que decíamos que el dinero no puede caer del cielo. Cuando decidimos quitar ese concepto limitante, hemos podido ver la mano de Dios de maneras que no las habíamos visto en nuestras finanzas. ¿Qué conceptos te están limitando?
¿Qué conceptos? Porque ¿habrá algo imposible para Él? Nada. Cierra ahí tus ojos un momento, papá. Que en este momento podamos ser conscientes de aquellos conceptos que a lo mejor por muchos años nos estaban limitando. Pero hoy decidimos que ya no sea así. Decidimos creerte a ti, papá. En el nombre de Jesús. Posiblemente a lo mejor tú va a estar alumbrando alguna frase, pensamiento, concepto. A lo mejor algo que creías de ti mismo que era errado. A lo mejor creías de ti mismo que no valías, que no importas, que estás destinado al fracaso. A lo mejor creías que estabas viejo. ¿Y en qué punto la vejez se volvió mala? Si la misma palabra dice que honremos las canas y que tu vejez será buena vejez. Yo percibo que el Espíritu Santo eso está haciendo en muchos corazones en este momento. La edad se había convertido en tu límite. Y no es así. Si Dios está contigo, Dios lo hace. Espíritu Santo alumbra indicaciones, respuestas, dirección para cada situación específica por la que puedan estar pasando hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, papá.